Fíjense, espero que estén bien. Vamos a hablar un poco de la evaluación. Vamos a utilizar dos recursos en esta síncrona, porque requiero mostrarles la tercera evaluación, que también es un caso práctico. Un caso práctico en donde tienen aquí la empresa y ustedes deben considerar los siguientes tributos y desembolsos. Tienen el ad valorem, el impuesto al valor agregado, la base imponible, la tasa de servicio, y ustedes van a desarrollar el ejercicio. ¿Qué se pide? Calcular el valor SIF, calcular el monto total a pagar por concepto de derechos ad valores y calcular el monto de los tributos e identificar el documento de tributación principal que ampara este proceso. De más está decirles que los felicito porque han salido muy bien en sus evaluaciones. Fíjense, tenemos que tener presente lo siguiente en este tema. Los, los tributos aduaneros son obligaciones asociadas al proceso aduanal. En el contexto de la ley orgánica y las reformas vigentes del 2026, los tributos aduaneros en Venezuela se les podría decir o se les podría llamar obligaciones pecuniarias derivadas del ingreso o salida de mercancía. En términos generales, estas obligaciones no están, muchachos, aisladas de otros tributos, sino que forman parte de un proceso administrativo regido por el principio de legalidad y la potestad aduanera del CENIA. Existen reconocemos y se detallan varios tipos de tributos y obligaciones asociadas. Por ejemplo, una clasificación de los tributos aduaneros, esta nace como un hecho imponible, que es la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Tiene el impuesto de importación, que generalmente es calculado mediante la modalidad ad valorem, un porcentaje sobre el valor en aduana. Según la reforma de marzo de 2026, podríamos decir que el sector automotriz, que es uno de los más demandados, ha sufrido un incremento de hasta el 40% y que tenemos en comparación con otros bienes de capital que mantienen tasas bajas, pero que incentivan la industria. Tenemos también las tasas aduaneras, que son contraprestaciones por servicios específicos prestados por la administración. En este caso, podríamos hablar de tasa por determinación del régimen o de distintos regímenes tributarios, que es el 1% del valor en aduana. También tenemos la tasa de servicio de aduana, destinada a la gestión del CNIA. Es más o menos el 0,5% aproximadamente. También la tasa de habilitación, un pago por servicio fuera del horario o zona primaria, es decir, esta está medida en unidades tributarias. Tenemos también la tasa de almacenaje. Esta tasa es aplicable cuando la mercancía permanece en depósitos adscritos a la aduana más allá de los lapsos legales. También tenemos el impuesto al valor agregado. Todos sabemos que actualmente es el 16%. Este se calcula sobre la base imponible que resulta de sumar el valor CIF. ¿Qué es el valor CIF, muchachos? Costo, seguro y flete, más los impuestos de importación y tasas. ¿Cuáles son, diríamos, las obligaciones asociadas a este proceso? El proceso de nacionalización impone al sujeto pasivo, es decir, al consignatario, tres tipos de deberes. El deber dar, que consiste en el pago de la deuda tributaria, es decir, la liquidación, que es un acto declarativo. El tributo nace como un hecho imponible, pero se cuantifica mediante la autoliquidación en el sistema SIDUNEA. Lo otro, la nota. El retiro de la mercancía está condicionado al pago previo de todos los impuestos, tasas y posibles multas. De lo contrario, no existe un impuesto. Tenemos el deber de hacer.
todos los procesos que se deben hacer, entre ellos, declaración anticipada de información, conocida por sus siglas DAI, obligación de informar sobre la carga antes de su llegada. Tenemos también la presentación y declaración única aduanera, que es el registro formal de la operación. Tenemos el suministro de documentación, que es la entrega de factura comercial definitiva, el acta de recepción, conocimiento de embarque o guía aérea y certificado de origen si aplica en el caso. Tenemos el deber de soportar, es decir, el control. Esto es el proceso de reconocimiento aduanero que permite la verificación física y documental de la mercancía. Esto por parte de los funcionarios para constatar que lo declarado coincide con lo ingresado. Por otra parte, tenemos exoneraciones y regímenes en el año 2026, el cual tendríamos o podemos mencionar el decreto 5197, el cual mantiene exoneraciones del 90% del impuesto de importación y 90% del IVA. ¿Para cuál es, digamos, cuál mercancía? Para códigos arancelarios específicos. Sin embargo, una obligación crítica actual es la tramitación del permiso COMEX, que es el régimen legal 9, el cual es un requisito indispensable para gozar de estos beneficios. Entonces, tendríamos así como que una tabla de comparación. Tributo, base imponible y alícuota general. Por ejemplo, el tributo, el arancel. Una base imponible, el valor en aduana, el SIC, está en la alícuota entre el 0 y 40% dependiendo del rubro. La tasa de servicio es el tributo, la base imponible, valor en aduana, la alícuota 1%. El IVA, que es el CIF, más el arancel más la tasa, el 16%. Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de ustedes hacer un trámite o un proceso de gestión aduanera. Por otra parte, la reforma de arancel de aduanas de enero de 2026 y la operatividad de los regímenes aduaneros especiales son los mecanismos, muchachos, que ustedes deben tomar en cuenta y que permiten la flexibilidad en la carga tributaria según el destino de la mercancía. En el caso de la actualización del arancel de aduana, que es el decreto 5198, a partir del 5 de enero del 2026, este decreto entró en vigencia y es una reforma parcial que modificó la 1371, que son las subpartidas arancelarias. Esta actualización es crítica por dos razones. Una, toma en cuenta el ajuste de tarifas, es decir, se incrementaron las alícuotas para bienes terminados que compiten con la industria nacional. También se mantienen beneficios para materias primas esenciales. Toma en cuenta los requisitos de importación, es decir, se redefinieron los regímenes legales, permisos sanitarios, por ejemplo, certificados de calidad, CENCAMER, que de no cumplirse impiden el ya va, un momento, desadeudamiento y generan multas por retraso. Pasa que la palabra es un poquito y no es común en el léxico, porque por mi parte yo no soy agente aduanera. Los regímenes aduaneros especiales. ¿Esto qué es? En líneas generales son regímenes que permiten que la obligación tributaria se suspenda, se devuelva o se exonere bajo condiciones específicas. Por ejemplo, régimen suspensivo tiene o toma en cuenta dos aspectos. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Este permite ingresar, muchachos, insumos extranjeros sin pagar impuestos de importación, siempre que se procesen y se exporten nuevamente en un plazo determinado. El depósito aduanero INVOC. La mercancía puede permanecer hasta un año en un almacén autorizado sin pagar tributos, permitiendo al importador nacionalizar y pagar solo a medida que se necesita retirar el stock. Régimen devolutivo, RADBAP. Si ya pagaste los aranceles de importación por una materia prima,
pero luego exportas el producto final, tienes derecho a solicitar una devolución de esos impuestos. Entonces, en este caso, todos esos aspectos ustedes los tienen que tomar en cuenta, porque ustedes son garantes de ese proceso. Ustedes son contratados para realizar dicho proceso y por eso ustedes van a cobrar unos honorarios. Permítanme un momento para ver si es que quiero compartir con ustedes una presentación que tiene audios, porque estoy un poco afónica y apenas me estoy recuperando. Entonces ya vamos a colocarla. Fíjense, nuestro tema, por supuesto, los tributos aduaneros en Venezuela, obligaciones claves del proceso. Fíjense, en este tema, partir de una pequeña presentación con una información general. En este caso, en esta lámina, ustedes pueden visualizar que cada contenedor lleva el 45% de su valor en tributos aduaneros. Es decir, esta proporción está basada en datos de clasificación de impuestos. Según el autor Rosalba Méndez 2021, esto representa un promedio que puede variar según el tipo de mercancía, origen y condiciones de importación. Todos deben comprender esta estructura, lo cual es fundamental para planificar operaciones comerciales exitosas. Y ustedes, como futuros profesionales y asesores en materia de aduana, deben tener este conocimiento para podérselo impregnar, poderse transmitir a sus clientes, prestar un mejor servicio, tener que ofrecer servicios de calidad y percibir mejores horarios. Fíjense, en este caso, el CENIAN es el motor, por lo menos en el estado de Aragua y en Venezuela, de la recaudación aduanera. ¿Cuál es su misión? Recaudar animales los tributos nacionales mediante un sistema integral eficiente y equitativo. Recordemos que ahorita estamos en la declaración de impuestos sobre la renta, que inició el 1 de enero y el culminó el 31 de marzo. Para también enseñanza la parte aduanera. Tiene la visión de ser la institución modelo de la participación del Estado venezolano con prestigio y confianza a nivel internacional. El Servicio Nacional integra la Administración Agraria y Tributaria y el muchacho de la autoridad rectora del sistema agrario venezolano. Su alcance incluye supervisión y operaciones judiciales en puertos y pasos fronterizos. En la página del seminario está la link que dice Salmea y por allí ustedes pueden entrar para realizar todo ese proceso. En este caso, para continuar, tenemos la clasificación según el 80 libre. Estos tributos aumentados se estructuran según la naturaleza de la transacción comercial. Entonces, el impuesto de importación es por grado de introducción de mercancía distribuida a nivel nacional. Tenemos el impuesto de exportación, que grava la extracción de mercancía del territorio nacional. Y tenemos el impuesto de exportación, que grava el caso de mercancía enriquecida a valor bajo control de civil. Todos estos aspectos y todo esto es limitado, pero vamos a cruzar la mente en 2021. Es importante que debido a autores y personas especializadas, estudiosos en la materia,
a nosotros poder entender y transmitir todo este conocimiento. Bueno, las tarifas eh, eso lo dice así porque cuando salimos al ejercicio, nunca lo esa tarifa. Tiene el 5% sobre el anual en los camiones. Es decir, cada, cada transporte que trae mercancía. Este porcentaje representa una de las tarifas más conocidas en operaciones de importación de vehículos. La aplicación de tasas al valor implica que el cálculo se realiza directamente sobre el valor declarado de la mercancía. Y pueden tener en cuenta que no sobre las características físicas como peso o lujo. Tienen el valor según el valor. Este método se impuesto como porcentaje de valor en la aduana de la mercancía. Lo todo esto presente, que son cálculos que se hacen a cualquier tipo de mercancía que traigan el importe y sea tiene que pasar por todo el proceso aduanero para ser nacionalizado. Con respecto a las tarifas, en el mercado tenemos la integración preferencial, que son aranceles reducidos cada año procedentes de la Unión Europea. Estos colaboran sobre las estrategias como el narcotráfico. Estos acuerdos de establecer relaciones comerciales estratégicas, mientras, en línea general, digamos, se combate el crimen organizado transnacional. También tenemos la política de Estado, impuestos antiguos y compensatorios diseñados para corregir las distorsiones causadas por subsidios externos por precios de importación y exportación inferiores al valor. Estas medidas protegen industrias nacionales en prácticas comerciales ilegales, porque hay que tener muy en cuenta todos estos elementos en el sentido de que el proceso aduanero sea transparente, vaya direccionado de la mejor manera y con ese proceso que vayan ustedes interpretando los servicios a un cliente, todo ese proceso aduanero lo gestiona de manera que ocurre con éxito. Es decir, que no integran multas, que no integran errores, sesgos, y que ustedes como asesores laborales sean los objetivos a la hora de realizar todos esos procesos. Con respecto a las tasas de manera que para que dentro de todos estos procesos, además de los impuestos sobre la mercancía, existen tasas administrativas que financian los servicios específicos. Por ejemplo, la tasa de almacenaje es importante en almacenes aduaneros, varían según el tiempo de permanencia y las dimensiones del contenedor y de la mercancía. Las tasas por servicio de aduana, que son los derechos imputados por la agencia de aduana y la gestión integral del trámite, incluyendo documentación, cálculo de tributo y coordinación con las autoridades. También tenemos la tasa por consulta de clasificación arancelaria, que es el pago por obtener el código MCM, nomenclatura común del Mercosur, exacto que determina la tarifa aplicable a cada producto, y la tasa por uso del sistema informático del CENIA, que es un costo asociado a la plataforma electrónica de declaración y que paga, por aquí se pagan los tributos aduaneros. El proceso es averiguamiento, es un procedimiento actualizado para liberar mercancías en el territorio venezolano. Ese proceso incluye varios elementos, entre ellos la presentación de documentos, es decir, la factura comercial, certificado de origen, lista de empaque, declaración de valor de aduana y demás documentos comerciales técnicos requeridos por el señor. El acto de reconocimiento. El funcionario examina la documentación y mercancía para determinar el régimen aplicable, verificar el valor en la aduana y confirmar la clasificación arancelaria. Es el glosario que interpretable sería año 2024. Eso está por actualizarse, pero bueno, está en ese proceso. Y el pago de tributos y tasas.
El agente o importador realiza el cálculo del pago de todos los tributos mediante la plataforma electrónica del CNA, generando el comprobante del pago. También la autorización de retiro. Esto quiere decir que una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones, el CNA autoriza el retiro del almacén aduanero y la entrega al consignatario. Es decir, una vez que se haya revisado la factura legal, que es el documento de origen de esa mercancía que viene del exterior, que viene a pasarse exportación, y una mercancía que va a ser nacionalizada, debe tener una factura legal, porque eso es como debe de vencimiento. Debe realizarse el proceso en que se va a cotejar lo que está en el contenedor de la mercancía con dicha factura. Y si todo está en orden y se hizo el pago de tributos correspondiente, se procede a autorizar el retiro de esa mercancía. ¿Para qué? Para que pase el proceso de nacionalización aquí en Venezuela. Todas las empresas deben contar con un agente aduanero, una persona, un profesional especializada en el área, una persona con conocimiento, una persona que se especializa en esa área para poder prestar un mayor servicio, mayor y mejor servicio, un servicio de calidad. ¿Qué genera esto en el profesional del área? Excelente remuneración, excelentes horarios profesionales, un valor agregado, y plus que va a tener, porque tiene que diferenciarse de esos otros profesionales para que lo puedan llamar a él en el caso de tener, para que pueda tener una varias empresas en las que le pueda prestar servicio. Especiales por incumplimiento. Criminal valor. Atención. El incumplimiento de relaciones aduaneras puede resultar en sanciones administrativas y penales. Cosas que ustedes como asesores laborales no pueden pasar. Porque ustedes son contratados para llevar ese proceso con éxito. La documentación, la mercancía, el pago de tributos, aranceles, tasas administrativas. Para eso ustedes son contratados. Ustedes son los especialistas. Fíjense, una de las sanciones, bueno, aquí mencionó dos, multa del 100% del impuesto permitido. Eso es aplicable según el artículo 130 de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando se detecta comisión total o parcial del pago de tributo. Suspensión de la autorización de la agente de aduanas, tras acumular infracciones graves que serían cancelar definitivamente la autorización de la agente. Eso quiere decir que si infringen la normativa durante el proceso, fíjense que hasta pueden suspender que la agente de aduanas pueda seguir realizando su trabajo. Entonces, eso es lo que no queremos. Por lo tanto, yo siempre enfatizo y siempre les recargo y recalque, perdón, que deben documentarse, deben poder hacer el conocimiento para así poder prestar un mejor servicio, un servicio de calidad y ser los profesionales que son de altura, con competencias, con habilidades, con destreza y con todo el conocimiento en esta vida. ¿Por qué? Esa es la carta de presentación de cada uno de ustedes. Y es importante que enaltezcan su trabajo, que sean profesionales de éxito y que generen un valor agregado. Y ya para ir finalizando, fíjense esa lámina. Gestión proactiva, cero sorpresa. Adopten el control digital del CNA, utilicen la plataforma electrónica para realizar simulaciones de carácter antes de cualquier operación. Verifiquen cada clasificación, es decir, confirmen el código correcto de consulta formal o asesoría especializada antes de realizar el pago. La planificación meticulosa y conocimiento profundo de muchachos de esta cultura tributaria es esencial para evitar impactos, garantizar la continuidad de la economía de su micro y mantener la competitividad en el comercio exterior de Venezuela. En líneas generales, esta información era la que quería compartir con ustedes. Entonces,
No me queda más que despedirme, decirles que estamos a su entera disposición, estamos a la orden para cualquier duda o inquietud que puedan tener. Gracias por la receptividad. Nos vemos en la próxima síncrona.